Empiezo por bocetear para marcar los límites de los dos tonos que voy a utilizar. Usaré Aquacolors y primero voy con un pincel muy pequeño para no sobrepasar los límites y después ya voy con un pincel más grande para terminar de rellenar de una forma más rápida. Y hago exactamente lo mismo con el siguiente tono, primero con un pincel más fino para no pasarme y después ya con el pincel más grande termino por rellenar. Empezaré por contornear de negro con un pincel fino y acto seguido haré las sombras. Para ello en esta ocasión voy a utilizar un pincel de difuminar, ya que estaré usando sombras. Ahora marcaré las zonas de luz con Aquacolor blanco y de poco a poco así vamos consiguiendo esa profundidad. Hago exactamente lo mismo con la cara, lo único diferente es que voy a terminar por ahumar los ojos y después aplicarle una sombra duocromática en tonos verdes. Para terminar el traje que hemos pintado anteriormente, vamos a darle un toque de brillo. Para ello yo voy a usar este gel, que en verdad también nos sirve el gel de cabello, y entonces añadimos el glitter encima. Esto es una forma de fijarlo, y esto lo estoy haciendo básicamente para ocultar los bordes, por ejemplo, del cuberpezones. Termino de dar los últimos toques al maquillaje, como es por ejemplo pintarme las orejas, ponerme las lentillas y entonces poder pintar las manos, colocarme la corona y además colocar unas flores a juego con lo que es el traje que hemos pintado. Y voilà, ya tendríamos este trabajo listo. No es de los más complicados que he hecho este año, la verdad es que no. Además, este es uno de los que tenía guardados en el disco duro, que los últimos 3 que subí al canal sí que están hechos este mes. La verdad es que este tenía que haberlo subido al principio, pero bueno, me pudo las ganas de subirlos los otros antes, porque me gustaron mucho más. En ese sentido, peco un poco, pero bueno, si os ha gustado el trabajo, dejadmelo abajo en comentarios. También os voy a dejar aquí unas escenas cortadas de pura risa, y que al final de las fotos decidimos hacer un experimento con slime. Con líquido de lentillas que teníamos por casa, bueno, aquello fue todo una odisea, así que os voy a dejar con el detrás de cámaras. Olá! Diga lá, minha fotinha. Olá, meu querido avô! Ah, bonita. O meu avô não teve nenhuma reação engraçada. Eu pensava que podia ser uma reação dessas bonitas. Me junge harto ataque. Que me estás quedando a partes iguales. Es que tendré que agarrarlo con la mano. O si haces así y que se vean de los higuillos también puede mover. No, porque la taza es una cutreda, espérate. Espérate, que cae muy rápido. He pillado ahí la gota gorda. Viva el maquillo. Que me gustaría abrirlo. Me encantan las formas que hace eso. Ah, que sí. Sí. Mira, mira, así de cerca. No, pues ya se cayó. Pueden recomponer un poco. Las formas. Perdidos hace tiempo. Ha durado mucho esa flor,